sobre eso. Se los voy a mostrar gráficamente. Entonces, si yo hiciera el programa solamente de los cronogramas optimistas y generara la ruta crítica, ya no con las mediciones que ustedes calcularon, sino solamente las optimistas, la duración de ese proyecto, aquí la tengo, cronograma optimista, es de 11 semanas, ¿cierto? Quiere decir que por acá yo tengo un valor que está en 11 semanas y ese de alguna forma es el valor más óptimo o el valor mínimo que yo voy a tener para el cronograma. ¿Listo? Por el otro lado, si lo que hago es simular los más probables, en los más probables tengo 15.5 semanas. Entonces por aquí tengo un 15.5 semanas. Y si grafico el pesimista, tengo 30.5 semanas. Y obviamente tengo la medición que nosotros generamos con la técnica de la estimación de 3 valores, que nos dio ¿cuánto? 17. Entonces el 17 está por acá. Entonces, ¿esto cómo se comporta? Esta curva se comporta así. Donde aquí tenemos, entre comillas, el valor más probable, y aquí muy cerquita tenemos ese valor esperado que nosotros calculamos. Entonces, si se dan cuenta, el 18 está aquí, pero es muy por debajo de acá. O sea, lo que sí yo sé es que si me preguntaran cuánto es la probabilidad de que la duración del proyecto sea menor a 30.5 semanas, que es el valor más extremo que yo tengo dentro de la medición, esa sí sería el 100%. Pero en este caso no, porque si se dan cuenta, aún hay una probabilidad muy pequeña, no digo que sea muy alta, de que los valores estén en esta colita dentro de la distribución. Entonces, de alguna forma, mi proyecto puede estar aquí como duración. Y esa probabilidad pues no es despreciable teniendo en cuenta la distancia tan grande, casi que es el doble, entre este 17, que es el valor esperado, y este 30. ¿Cierto? Si fuera el doble sería aquí 34, que no está muy lejos de 30. Entonces, para que tengan la idea que no es tan lógico decir que como me dio el valor esperado 17, cualquier cosa que esté por encima de 18 va a tener una probabilidad 100%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué porcentaje podríamos decir que es? ¿Perdón? ¿Qué porcentaje no podría decir? No, con la fórmula que hicimos ayer, simplemente cambiamos el 17 por el 18. O sea, ayer lo hicimos con 14 y nos dio ese no va a ser un total. En esa fórmula, el primer elemento para hallar el z, ¿se acuerdan que hicimos una tipificación a través de una variable z, que era una variable x, que era la variable que le interesaba testear? A eso le restaba la media y eso lo dividía sobre la desviación estándar. Entonces ahí lo que cambia es este x que yo quiero validar. Ayer aquí colocábamos el 14, el 13, el 12, aquí lo que cambiaría es el 18, eso hace que el z sea más grande y al ser más grande, la probabilidad digamos que cambia. ¿Listo? Ustedes no, yo quiero aprender gerencia de proyectos, esas cosas, probabilidades, de gestionar, de alto nivel. Y dashboard, indicadores, probabilidades, estas son el partido. Listo. Arrancamos después con el tema de valor ganador, ahora sí, que ya que queda claro cómo dice. ¿Listo? Esto es valor ganador. ¿Alcanzaron a leer algo? ¿Recuerdan algo o están reseteados? Reseteados. La verdad. Reseteados. Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto de valor ganado, tiene que ver con aquellos aspectos que le interesa saber a la alta gerencia respecto al proyecto. Entonces, normalmente en las organizaciones tenemos muchos proyectos, pero lo que le interesa saber a la alta gerencia casi que siempre es lo mismo, ¿cierto? Y normalmente se plasma en los informes de avance. Y es dar la respuesta de cómo vamos, ¿cierto? ¿Cómo va el proyecto? La respuesta ojalá no sea, ahí vamos, dándole, metiéndosela toda, no. Normalmente lo que se espera, ¿cierto? Es que haya algún tipo de medición objetiva que me diga cuál es la salud del proyecto. Entonces, normalmente las preguntas que nos hacen la alta gerencia son,
relacionadas con el alcance, relacionadas con el tiempo y relacionadas con el presupuesto. Digamos que alrededor de esas tres orbitas. No falta el que pregunta por cosas adicionales, como cómo son las comunicaciones, cómo está el recurso humano del proyecto, pero en general desde el punto de vista del avance, lo que nos miden es por esa triple restricción que siempre habíamos visto, que estemos cumpliendo con el alcance, que estemos dentro del cronograma establecido y que no hayamos excedido el presupuesto y que hagamos buen uso de los recursos. Entonces, en términos generales, las preguntas que nos hacen, por ejemplo, relacionadas con alcance, es si nosotros hemos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer desde el punto de vista del alcance, ¿cierto? Nos comprometimos a construir una serie de artefactos durante el proyecto y a una fecha de corte la primera pregunta es si hemos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer. Por ejemplo, ayer en el caso que nosotros veíamos de Pedro Pérez, esa era una pregunta que él contestaba. A la fecha de corte debía haber hecho 11 cosas y a la fecha de corte he hecho 13 cosas, donde esas 13 cosas eran identificadas como entregables desde el punto de vista del proyecto. Entonces, normalmente, yo de alguna manera, no digo que esa sea la mejor manera, de alguna manera doy respuesta a esa primera pregunta. Relacionadas con el tiempo, es decir, con el cronograma, cumplimiento del cronograma. Entonces, lo primero que le preguntan a uno es si estamos dentro del cronograma autorizado. ¿Qué quiere decir eso? Si bajo las circunstancias actuales, la fecha que nosotros tenemos comprometida como fecha de cierre o fecha de finalización del proyecto, estamos en capacidad de cumplir. ¿Cierto? Entonces quiere decir que si tenemos los indicadores en verde, lo normal es que yo me siga comportando así y pueda terminar en una fecha establecida, La segunda pregunta es ¿cuál es el desempeño del cronograma? Entonces, en caso de que la primera pregunta fuera que no estamos, que hay riesgo de incumplimiento, la segunda pregunta es ¿cuál es ese desempeño? ¿Cierto? Y ayer, por ejemplo, veíamos un ejemplo de indicador, dos ejemplos, particularmente que eran el porcentaje completado de duración y el porcentaje completado de esfuerzo. En particular, la primera, porcentaje completado de duración, tiene que ver con la duración de las actividades, me da una respuesta parcial a esa pregunta. Ahí me generaba un porcentaje, si se acuerdan. Me decía, voy en el 40, en el 50, en el informe de Pedro Pérez se iba en el 58% de avance de las tareas. Y uno puede identificar qué quiere decir ese 58. Del 100% de las tareas, a esa fecha de corte ha terminado el 58% de las tareas. ¿De acuerdo? La tercera pregunta es el tema del pronóstico. Y es, ¿cuál es el tiempo probable que tomará el trabajo que hace falta? Entonces, hoy tengo una situación y tengo que hacer un pronóstico futuro. Ese pronóstico futuro puede ser, voy a terminar en la fecha que dije, voy a terminar antes de la fecha que dije o voy a terminar después de la fecha que dije. No hay más. Lo que ellos quieren saber es cuánto más o cuánto menos nos vamos a mover en el cronograma. Básicamente lo que la gerencia quiere saber. ¿Listo? Y obviamente dependiendo de ese tiempo probable, me faltan 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, es importante conocer cuándo esperamos nosotros terminar el proyecto. ¿Cuál es esa fecha de finalización promedio? Eso relacionado con el tiempo. Preguntas similares normalmente nos hacen con respecto al costo, ¿cierto? Entonces, la principal, ¿cuánto nos hemos gastado el día de hoy? ¿Cierto? Todas las tareas que nosotros hemos ejecutado en el proyecto, a una fecha de corte, ¿cuánto nos ha costado? La segunda, ¿cuánto más hay que gastar? Más allá de que me haya gastado lo que dije que me iba a gastar, que me haya gastado menos o que me haya gastado más, viene el tema del pronóstico. ¿Y cuánto más tengo que gastarme en el proyecto? ¿Cuánto más tengo que sacar de las reservas para poder blindar el proyecto que podamos terminar aquí? Tercero, si estamos utilizando el presupuesto de forma eficiente. Entonces ese es un indicador, ¿cierto?, de cumplimiento o de adherencia al presupuesto del proyecto. Fíjense que ayer Pedro Pérez hacía eso. Él decía, mi presupuesto total, 34 millones al año. A la fecha de hoy, debía haberme gastado 20 y me he gastado 20. Entonces busca hacer la relación entre lo que debió haberse gastado a una fecha de corte y lo que realmente se ha gastado. Pedro Pérez, en el caso de ayer, a la fecha de corte debió haberse gastado 20 millones y se había gastado 20 millones. ¿Listo? La siguiente, ¿cuál es el costo probable del trabajo faltante? Entonces estaba muy ligada a lo anterior. Si yo voy atrasado, ¿cierto?, y me voy a comprometer con una fecha, ¿cuánto dinero me va a costar desde el punto de vista del proyecto poder cumplir con esa fecha? Que básicamente ese dinero que me hace falta debe ser para recuperar los atrasos que yo ya tengo y para hacer el trabajo que efectivamente me hace falta por hacer.
Entonces son técnicas de pronóstico. Y por allá vamos a ver que hay unos indicadores de pronóstico específicos. ¿Cuánto nos costará a la finalización del proyecto? Entonces, dado ese análisis o dada esa apuesta que yo estoy haciendo en el tiempo, es importante conocer cuánto nos va a costar al final del proyecto y el delta de variación, es decir, en cuánto vamos a estar por encima o por debajo del presupuesto cuando se termine el proyecto. Todas esas preguntas que acabamos de ver las soluciona la técnica de valor ganado. Entonces, la técnica de valor ganado tiene indicadores o mediciones que dan respuesta a todas estas preguntas que nosotros estamos viendo. ¿Listo? ¿Qué es importante con respecto a las respuestas? Entonces, normalmente, cuando estoy en una situación óptima, no me preocupo tanto, ¿cierto? Y normalmente la alta gerencia no va a hacer preguntas adicionales cuando usted le dice que está haciendo lo que está haciendo, que está cumpliendo con el cronograma y que está cumpliendo con el presupuesto. Normalmente, cuando vienen las preguntas, cuando tenemos atrasos en los cronogramas o tenemos sobre ejecución presupuestal, ¿cierto? Entonces, cuando hay atraso en el cronograma, viene el doble clic y ahí es donde normalmente la alta gerencia empieza a hacer preguntas adicionales. ¿Listo? Lo primero es qué tan crítico es ese atraso que yo tengo en el cronograma, y lo veíamos ayer. Tiene que ver con el monitoreo y el control. Entonces, recuerden que cuando yo hago monitoreo y control, lo que hago es comparar la ejecución real de mi proyecto contra una planeación o una línea base que yo tenía en una de las dimensiones, o en cronograma o en costo. Y ahí normalmente hay variaciones, o hay gaps, o hay brechas. La brecha puede ser pequeña. Yo les mencionaba que uno a veces la puede absorber en la operación cuando son atrasos muy pequeños, o puede ser muy grande y sea imposible absorberla en la operación. Entonces, lo primero es identificar qué tan grave es esa variación. Esa variación puede ser absoluta o puede ser porcentual. Cuando es una variación absoluta es voy atrasado 15 días. Cuando es porcentual, voy atrasado un 2%, un 3% o 5% de la duración total del proyecto. ¿De acuerdo? Lo siguiente, ¿qué alternativas tengo para recuperarme? Entonces, si es una brecha que tengo muy pequeña, posiblemente trabajando tiempo extra, yo puedo recortar, incluso ponerme al día cuando son variaciones relativamente pequeñas. Lo que hablábamos, quedarse de pronto un par de horas al final de la jornada, ir todo el equipo de trabajo a trabajar un fin de semana, un domingo, etc. Eso permite que pueda de nuevo reorientar el cronograma. ¿Listo? Me sirve para mirar otras alternativas que ustedes ya vieron para optimizar cronogramas. Entonces, por allá esas técnicas que nos enseñaron de crashing y fast tracking, básicamente no son técnicas normalmente en planeación, sino que se usan también en tiempo de ejecución. Entonces, no es solamente en la planeación que yo optimizo la duración del proyecto, sino también en tiempo de ejecución puedo tomar la decisión de tareas que normalmente estaba haciendo en serio, ahora las voy a paralizar, o si voy a inyectar algún tipo de recurso para garantizar que la tarea se haga en un menor tiempo. También puede pasar que exista alguna innovación tecnológica que pueda acelerar el proceso. Es decir, estuve tan de buenas que apareció algo en el mercado desde el punto de vista del proceso que hace que mis tiempos se puedan acortar, ¿cierto? Entonces eso me va a beneficiar. Eso, por ejemplo, si lo miramos desde el punto de vista del riesgo, que sería una oportunidad que yo quiero aprovechar, ¿cierto? Y entonces tenemos unas estrategias para aprovechar esas oportunidades, como que subo en el bus para aprovechar esa innovación y hacer que el proyecto de alguna forma se demore mucho menos. Desde el punto de vista del presupuesto, entonces esas preguntas, digamos lo anterior, eran estrategias que yo podía tener desde el punto de vista del cronograma. Desde el punto de vista del presupuesto, si es posible reprogramar alguna de las tareas en las cuales nosotros estemos atrasados, o si es posible eliminar esas tareas, ¿cierto? Para evitar el sobrecosto correspondiente. Bien, pasemos entonces a la definición de lo que es el valor ganado. ¿Qué entienden ustedes por valor ganado? De lo que se acuerdan, de la epifanía que están teniendo en este momento, del párrafo que están leyendo en pantalla. ¿Qué es esa vaina del valor ganado? ¿Saben que algunos tienen taller de valor ganado, cierto? Profe, pensé que no. De pronto es una medida para expresar lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho. Uno de los componentes es lo que se ha hecho. Otro componente es lo que tenía que hacer y otro componente es lo que me ha costado hacer eso que dije que ya hice. Miren las tres cosas. Lo que dije que iba a hacer, lo que hice y cuánto me costó eso que hice. Y son medidas que normalmente son distintas las tres. ¿Sí? Y eso me genera una serie de indicadores y variaciones.
Entonces, definición. Profe, disculpen otra vez, lo que dije que iba a hacer. Ya lo vamos a mirar que es en el slide que sigue. Entonces, la técnica de valor ganado es una metodología de gestión, no solamente indicadores, sino es toda una metodología completa que integra los tres elementos que normalmente nos interesan en un proyecto. Integra el alcance, el cronograma, los recursos. Cuando hablamos de recursos estamos hablando de los recursos financieros. Cualquier recurso que usted le asigne al proyecto, en últimas eso se traduce en ¿qué? En dinero, ¿cierto? Me está costando, así sea un insumo, sea una maquinaria, un equipo, normalmente eso se representa en términos de una cantidad financiera. ¿Para qué se usa? Para medir el desempeño y el avance del proyecto en forma objetiva, para que la respuesta no sea ahí vamos o dale, sino que efectivamente sea soportado en unos números, en unos indicadores que ya están preestablecidos y que son estándares en la industria. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se mide el rendimiento desde el punto de vista del proyecto? El rendimiento desde el punto de vista del proyecto se mide determinando cuál es el costo presupuestado del trabajo realizado, es decir, cuánto me costó el trabajo que yo ya terminé, y comparándolo con el costo real del trabajo realizado, es decir, el costo real. Ya lo vamos a mirar, por ejemplo, porque esa definición, si ustedes la miran, uno la mira como por todos lados y eso como que uno no entiende como muy bien qué es lo que le quieren decir ahí. ¿Listo? Sobre todo porque esta es la definición fácil, luego hay las que son más complicadas, pero las vamos a desmenuzar para entenderlas. Listo. Entonces, yo me voy a preocupar por medir tres cosas. ¿Qué tanto trabajo se planificó? ¿Qué tanto trabajo se completó? ¿Y qué tanto me ha costado completar el trabajo completado a esa fecha de fecha? Si tengo claras esas tres cosas, ya, solucionado. Valor ganado al otro lado. Si no tengo claras esas tres cosas, estoy llevado de él. ¿Por qué? Porque todas las formulaciones necesitan esos tres elementos. Si alguno de los elementos no está claro o está mal calculado, todos los indicadores de ahí para abajo están mal. Entonces, de una vez, ¿cierto? Porque sobre aviso no hay engaño. El examen o el taller obviamente tiene un componente numérico. Esto es una técnica que es numérica. O le da 0.8, o le da 0.9, o le da 1 o 1.1. ¿Cierto? Y es importante el número, porque ese número es el que me lleva a hacer una interpretación. Por tanto, si ustedes no logran calcular bien el número, y ese número está errado, ¿qué va a pasar con la interpretación de ese número? Puede que esté correcta de acuerdo al número que ustedes indicaron, pero no es correcta de acuerdo a la realidad del proyecto. Por tanto, ese análisis no sirve desde el punto de vista del proyecto. ¿Listo? Para que nos quede claro. No, es que usted nos enseñó que cuando eso era menor que tanto, entonces lo que había que hacer era esto. Sí, totalmente de acuerdo. El problema es que ese proyecto no daba menor que tanto, daba mayor que tanto. Usted hizo el análisis bien, basado en un número que le dio, pero el número no fue generado de forma correcta. ¿Sí? Eso es como en la alta gerencia, usted le dice a un proyecto, va a hacer el informe de avance delante de la alta gerencia y usted está diciendo que el proyecto está bien basado en unos números que lo dieron. ¿Qué pasa si alguien ahí de la mesa sabe que ese proyecto no va bien? Pues se pierde total credibilidad. Entonces es importante las dos cosas. Primero, el número. Deben garantizar el número, porque basado en ese número que están las interpretaciones, está bien. Y ya lo segundo es el número como tal. ¿Cierto? Eso es para que después no tengamos sutiles diferencias, ¿cierto? En cuanto a la valoración. ¿Listo? Entonces, repito, vamos a mirar ejemplos de cada una cómo se mide. Obviamente aquí le vamos, por lo menos vamos a hacer 3 ejemplos antes del taller. ¿Listo? Es más, hoy van a desarrollar el taller que hizo un grupo anterior a ustedes. Vean, o sea, este es el que yo normalmente pago, que vale 40% de la nota, aquí vale menos, pero ese es el que tiene que desarrollar. ¿Listo? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, 3 elementos. Primero, ¿qué había que hacer? Segundo, ¿cuánto hice? Tercero, ¿cuánto me costó lo que hice? Suena fácil. Ahora, o el integral de la... No sé, no es normalito. Listo. Entonces, para gestionar proyectos utilizando esta técnica, es necesario determinar, y esto es clave, antes de comenzar
yo debo tener claro cuál es mi producto, tener un cronograma y tener un presupuesto. Es decir, deben haberse generado las tres líneas base: línea base de alcance, línea base de tiempo, cronograma, y línea base de costo, presupuesto. Si no tengo los tres elementos, la técnica no se puede utilizar. Y por eso muchas organizaciones no la usan, porque muchas organizaciones no son juiciosas para integrar sus líneas base. Entonces, por ejemplo, hacen el seguimiento en Project, pero no llevan los costos. Si yo no tengo los costos en la herramienta, es imposible hacer el seguimiento, porque debe haber match entre lo que dije que iba a hacer y cuánto me está costando realizar ese trabajo. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son los pasos que normalmente uno hace para poder utilizar la metodología? Lo primero es que tengo que hacer una WS para dividir el proyecto en porciones manejables. Eso que nos enseñaron por la gerencia de proyectos 1, por su alcance, ¿cierto? El elemento alcance, y divídalo en pedazos más pequeños hasta que usted se sienta cómodo haciendo la estimación. Y al final lo que voy a tener son entregables. ¿Listo? ¿Cuál era el siguiente paso una vez yo tenía los entregables? Identificaba las actividades que en su conjunto me permitían construir esos entregables y por tanto definían el alcance total del proyecto, ¿cierto? Entonces, cuando yo establezco esa jerarquía: proyecto, entregables, actividades, ahí ya estoy garantizando que haya match entre el cronograma y el alcance del proyecto, ¿cierto? Porque todo el alcance del proyecto está mapeado en términos de las actividades requeridas para poder construir esos productos, bienes o servicios. Aquí hasta ahora nada distinto a lo que hemos hecho. Gerencia de proyectos 1. Lo siguiente, programar las actividades en el tiempo, es decir, hacer el cronograma. ¿Listo? Lo siguiente, asignar el costo a cada actividad. Por allá entonces, cuando estuvimos jugando en Project, en gerencia de proyectos 1, eso era lo que hacíamos. Establecíamos una serie de actividades y a través de algún mecanismo lo que hacía era determinar el costo. ¿Cuál era ese mecanismo en una herramienta como Microsoft Project? Parametrizar unos recursos y asignarle esos recursos a las actividades. Y automáticamente la herramienta lo que hacía era determinar el costo asociado. ¿Listo? Lo siguiente, crear la línea base y confirmar que el plan es aceptable, ¿cierto? Entonces, ustedes guardaban la línea base. Si no guardan la línea base, la herramienta no es capaz de hacer los cálculos de técnica de valor ganado. Bien, hasta aquí es planeación. Hasta aquí, gerencia de proyectos 1 o 2, ¿cierto? Si estamos hablando de la implementación de las acciones para soportar los planes de acción. Entonces llegará un momento en que ustedes tienen un cronograma y llegará un momento en que ustedes tienen un presupuesto. Caso de la PMO, la PMO ya tiene las dos líneas base, ¿cierto? En los archivos que ustedes tienen encuentran un cronograma que ya tiene línea base. Es decir, está la línea base del tiempo y está la línea base de costo o el presupuesto. ¿Listo? Luego, ¿qué viene? Luego viene la ejecución del proyecto. Entonces, durante toda la ejecución del proyecto, lo que yo hago es actualizar el cronograma, reportando el progreso de las actividades, reportando el cómo voy. Entonces, cojo cada una de las actividades y digo, voy al día, voy atrasado o voy adelantado, a través de alguna técnica, ¿cierto? Me dicen cómo va con el entregable, voy en el 20%, en el 30%, en el 50%, en el 70%, en el 90%. Ya tendrá el equipo de trabajo que haber definido en etapas previas qué significa ir en el 20%, en el 30%, en el 40%, en el 50%. Como yo les mencioné, en el mundo físico es relativamente fácil, ¿cierto? Porque es el porcentaje de avance físico de la obra. En el mundo de los intangibles, en un documento, en un software, en la definición de un nuevo producto o en proyectos de innovación, el reportar el avance no es relativamente tan fácil hacerlo y hay que establecer algunas reglas de juego previas que ahorita las vamos a mirar sobre cómo reportar ese porcentaje de avance. ¿Listo? ¿Qué más hay que hacer? Hay que ingresar el costo real de las actividades. ¿Cuánto me costó realizar esa actividad? ¿Cierto? Entonces, una cosa es el costo planeado de la actividad y otra cosa es el costo real de la actividad. ¿Tuve o no tuve que pagar horas extra para poder hacer esa actividad? Y ahí ya los costos son diferentes. Estaba planeado $100,000 y me costó $120,000. Entonces hay una diferencia o una de $20,000. ¿Listo? Entonces, repito, hay un momento de planeación, hay un momento de ejecución, ¿cierto? Y esa ejecución implica reportar avances y reportar costos.
Esto hasta aquí ya contesta las tres preguntas que estaban en el slide anterior. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué fue lo que hice? ¿Y cuánto me costó lo que hice? Así es. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué terminé? ¿Qué trabajo realicé? ¿Y cuánto me costó realizar ese trabajo que hice? Lo siguiente ya es realizar los cálculos de valor ganado. Eso ya está formulado. O sea, las fórmulas ya están. Esas no hay, bueno, sí hay que aprendérselas, pero no así aprendérselas, pues. Pero digamos que hay que tener el concepto de lo que me está midiendo cada una de las cosas. O sea, ahí no está el problema. Eso es lo más fácil de hacer, realizar los cálculos. Con la salvedad, repito, que no se pueden equivocar ni confundir en que una cosa es lo que iba a hacer, lo que dije que iba a hacer, otra cosa distinta es lo que hice y otra cosa distinta cuánto me costó lo que hice. ¿Por qué? Porque eso en últimas es una formulación en Excel. Entonces, si ustedes ingresan mal los valores de entrada, ¿qué va a pasar con la salida? Pues no va a tener ningún sentido y el análisis, digamos que va a estar raro. ¿Listo? Entonces, ustedes realizan los cálculos de valor ganado, eso arroja unos datos y ahí viene la interpretación. Entonces, esa es la parte que sí es importante desde el punto de vista de la gestión, que es analizar los datos y escribir un informe de desempeño. La formulación me dice que yo como gerente de proyecto tengo que analizar el porqué. ¿Cierto? Y eso no lo dice, pues el Excel no tiene cómo saber qué fue que llovió, o que se me fue un empleado, o que efectivamente la productividad bajó, o que tenemos una nueva maquinaria, o que cambiaron las condiciones. El Excel no tiene cómo saber eso. El Excel lo que reporta es un número, y asociado a ese número el gerente de proyecto debe analizar los datos y escribir el informe de desempeño. ¿Hasta aquí vamos todos? Entonces digamos que gráficamente yo que tengo dibujo mi WS. ¿Listo? Esa WS, el siguiente paso es que la transformo en términos de actividades. Esas actividades las secuencio y normalmente lo que ya tendré es un cronograma y asociado a ese cronograma lo que tendré será un presupuesto. Ese presupuesto, dependiendo de la herramienta, lo puedo tener en un horizonte de tiempo, lo puedo tener por recursos, etc. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de una línea base que está orientada, por un lado, obviamente, al tiempo, ¿cierto? Están el marco temporal son los meses, el presupuesto de febrero, el de marzo, el de abril, el de mayo, etc. Y está, digamos que, por categorías. Entonces, este es el presupuesto de un proyecto real asociado al recurso humano del proyecto. Entonces, el gerente de proyecto, si se da cuenta, por ejemplo, al comienzo del proyecto solo está vinculado el gerente de proyecto durante el primer mes, y es muy natural con lo que nosotros no hemos visto. En mi grupo de procesos de iniciación, normalmente yo solamente tengo el gerente de proyecto y el sponsor, ¿cierto? Y ese gerente de proyecto casi que está solito en esas primeras etapas mientras hace la conceptualización del proyecto. Más allá de los números que dice eso, ¿cuánto es mi presupuesto en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en julio, asociado al tema del recurso humano? Lo mismo va a pasar para los otros, ¿cierto? Entonces, para que todo eso funcione, yo tengo que comprar un pocotón de equipos. Este es un proyecto de tecnología. Entonces, lo que estoy diciendo es que voy a comprar en junio un servidor que vale $15,000, una base de datos que vale $15,000, así sucesivamente. Y lo que estoy diciendo es que aquí voy a tener unas compras grandes que van a sumar $100,000. Y así para todas las otras categorías, ¿cierto? Al final, ¿qué voy a tener? Voy a tener, sumando todas estas categorías, y eso lo hace automáticamente la herramienta, determina cuál es el presupuesto en cada uno de los periodos y cuál es el presupuesto acumulado. ¿Cuál utilizamos nosotros para hacer seguimiento? El presupuesto acumulado. Ese presupuesto acumulado normalmente se pinta a través de algo que se llama la curva S del proyecto. La curva S del proyecto no es más que una curva de referencia respecto a cómo se debe ejecutar el presupuesto del proyecto a lo largo del tiempo. ¿Me explico? Si yo mido estos números, de acuerdo a la planeación, lo que se espera es que en el mes de febrero yo haya ejecutado $13,700. Que al corte del mes de marzo haya ejecutado $103,000, al corte del mes de abril $216,000. Esa curva nunca es descendente, porque es acumulativa de los periodos anteriores. En el mejor de los casos, si en algún periodo no hay ejecución, se mantiene el mismo valor del mes anterior y entonces uno la ve como una línea recta. Pero en general es una curva ascendente.
Esa curva ascendente yo la sé desde el comienzo porque es una curva de planeación. Es decir, sin haber ejecutado la primera tarea, ¿esto de dónde sale? De la línea base del proyecto, línea base del cronograma, línea base de costo. Entonces, gráficamente lo que yo voy a tener es en el tiempo una curva que normalmente es ascendente. Este valor de aquí que va a reflejar el presupuesto total que yo tengo en el proyecto, que será este valor acumulado que yo tengo a la finalización. Por tanto, si yo graficara el presupuesto que estoy mostrando en pantalla, ¿cierto? Desde el punto de vista acumulado, se ve así, ¿cierto? Y establece en cada uno de los periodos de tiempo, y este es el referente que yo voy a utilizar para mirar la ejecución presupuestal, ¿cierto? Yo ya sé que para este proyecto tengo $1.300.000. ¿Cómo espero ejecutar ese $1.300.000 a lo largo del tiempo? ¿Listo? ¿Qué será eso? El valor planeado, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? Todo en esta técnica se expresa en términos de plata, ¿cierto? Entonces el alcance de este proyecto es un alcance que vale $1.300.000. Y en la medida en que yo voy construyendo alcances, voy entregando el servidor, voy entregando las máquinas, etc. Eso, a su vez que son entregables físicos, está representado en un presupuesto desde el punto de vista del proyecto. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? Y ya empezamos a hablar. No. Primero es la bien, todo el mundo bien. Ya aquí como que, pucha, ya viene la pregunta. Pero no importa, ya lo vamos a ver. Entonces vamos a mirar tres conceptos, que son las tres variables que nosotros vamos a medir: valor planeado, valor ganado y costo actual. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar por la primera. Valor planeado: lo que hay que hacer, lo que dije que iba a hacer. Y eso lo sé desde el comienzo del proyecto, sin haber hecho la primera actividad del proyecto en ejecución, sino terminando la planeación. Cuando genero la línea base, yo ya sé lo que voy a hacer. Es la proyección de lo que estaba presupuestado a una fecha de corte. Entonces, el concepto de valor planificado es el presupuesto autorizado, plata, asignado al trabajo que debe realizarse a una fecha determinada. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de fechas de corte. Presupuesto autorizado. Presupuesto autorizado, o sea, está en una línea base. Porque recuerden que cuando hablábamos de la línea base, era el elemento formal que yo tenía de referencia para medir cómo iba el proyecto. Entonces, yo tengo esta curva. Y aquí me dice que el presupuesto total del proyecto es $1.000.000. Y de acuerdo a cómo construí esta curva, aquí está el marco temporal. Entonces aquí tengo febrero, marzo, abril, mayo. Cuando decimos que debe realizarse a una fecha determinada, es que yo puedo preguntar a esta fecha de corte cuánto debió haberse ejecutado. ¿Y qué es eso? Una proyección, ¿cierto? Simplemente subo la línea acá y este valor que aparece acá es el presupuesto que debió haberse ejecutado a esta fecha de corte. ¿No? ¿Sí? Sí, no. ¿Listo? Entonces, repito, concepto: presupuesto autorizado, asignado al trabajo planificado que debe realizarse a una fecha respecto a una actividad del cronograma o a un componente de la WS. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes habrán visto que cuando uno utiliza una herramienta como Microsoft Project, yo tengo unas actividades de resumen. Esas actividades de resumen normalmente agrupan todo lo que está por debajo, ¿cierto? Entonces yo tengo a nivel de actividad y todo esto hace parte de un entregable. O sea, tengo un presupuesto asignado al entregable. Si junto todos los entregables, me da los entregables de la fase. Y la fase a su vez es un presupuesto que será la suma de todo lo que esté por debajo. Y si cojo el presupuesto de todas las fases, ese será el presupuesto del proyecto. Entonces yo puedo hacer estas curvas a cualquier nivel. Lo puedo hacer a nivel de una actividad, a nivel de un entregable, a nivel de una fase o a nivel del proyecto, ¿cierto? Entonces me permite dar respuesta a cuál es el presupuesto que debió haberse ejecutado a una fecha para cualquier nivel. Por eso aquí habla que la actividad del cronograma, lo más bajito, o a un componente de ese árbol que yo tengo en la WS. ¿Listo? Bien. Eso es el valor planificado. Para efectos de la formulación de lo que vamos a ver adelante, eso lo vamos a representar como PB, valor planeado. ¿Listo? Pues para no escribir todas las fórmulas, eso es largo, allá valor planificado, lo vamos a llamar PB.
En la documentación también lo van a encontrar como el CPTP, que es el costo presupuestado del trabajo planeado. Por ahora quedémonos mejor con el PRP, que es más largo. ¿Listo? Y hay un concepto complementario que es el BAC. El BAC es el presupuesto a la terminación. El presupuesto a la terminación es el valor planificado total para el proyecto. Es este punto que yo tengo acá, ¿cierto? Es al final cuál es el presupuesto total del proyecto. Profe, repetís el concepto. Presupuesto total del proyecto. Vale. ¿Cuánta plata tengo en la bolsa para hacer ese proyecto? Que es este punto aquí a la finalización. Visto desde otro punto de vista, el BAC es el valor planeado a la finalización del proyecto. ¿Cierto? Si yo lo pregunto aquí, el valor es este. Si lo pregunto aquí, la proyección me dará por acá. Si lo pregunto acá, la proyección me dará por acá. Pero si lo pregunto aquí a la finalización, ¿cuál será ese valor en la proyección? El valor total que yo tengo, o el presupuesto total que yo tengo para el proyecto. Eso se llama el BAC. El BAC. Entonces es el presupuesto a la terminación. ¿Listo? Entonces normalmente digamos que las siglas vienen como de la definición más completa. Pero nosotros lo vamos a llamar BAC. Entonces esa no se nos puede olvidar. BAC, presupuesto total del proyecto. ¿Listo? Veámoslo con un ejemplo, ¿cierto? Porque hay como definición que está medio. Pero veámoslo con un ejemplo. Supongan que yo en mi proyecto voy a hablar de un entregable. El entregable, que hace parte del proyecto más grande, el entregable es un documento de especificación. O es el plan de gestión de calidad, o es el plan de gestión de riesgos, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Tengo claro el que hay que hacer. O sea, estoy hablando del alcance. ¿El alcance cuál es? Entregar un documento de especificación, un plan de gestión de riesgos, un plan de gestión de la calidad. Duración, 9 días. Desde que comienzo la tarea hasta que la finalizo, van a transcurrir 9 días. Tengo el tiempo. Y tengo el costo. Construir ese documento en su totalidad me va a valer 10.200.000. Entonces estoy cumpliendo con los 3 elementos que requiero para poder usar la técnica de valor ganado. Y es el producto, el cronograma y el presupuesto. Si me faltara alguno de los 3, no podría identificar los números que vamos a calcular a continuación. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cuál sería la siguiente pregunta? ¿De dónde salieron los 9 días y de dónde salieron los 10.200.000? ¿Cierto? Entonces, como yo les mencioné, eso normalmente obedece a una línea base que yo haya generado a una planificación dentro de mi proyecto. ¿Listo? Entonces, este es el plan de trabajo. Este plan de trabajo, nivel de agregación, entregable, y luego vienen unas actividades, que es como normalmente uno arma su cronograma. Entonces, hacer ese documento de especificación o hacer ese plan de gestión de calidad, alguien identificó las actividades operativas, que son hacer una versión preliminar, hacer una revisión de calidad, hacer esos ajustes a la versión preliminar, hacer una revisión final, hacer esos ajustes a la versión final y obtener la aprobación por parte del cliente. E identificar un hito que es el documento de especificación, entregar y validar. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo hago, como cualquier plan, es identificar qué hay que hacer. Identifico la secuencia. Todas estas actividades son en secuencia, ¿cierto? Pero yo no puedo, por ejemplo, hacer ajustes a la versión preliminar si todavía no tengo la revisión. Y no puedo hacer la revisión si no tengo la versión preliminar. Entonces, alguien toma la decisión de decir, esto se hace en secuencia. Y por juicio de expertos, por la técnica de estimación que ustedes quieran, análoga, paramétrica, estimación de 3 valores, se ponen de acuerdo en cuánto sería la duración de cada tarea. Entonces esto se demora 4 días, 8 horas, 16 horas, 4 horas, 8 horas, 4 horas. Y esto, como es un hito, tiene duración 0. Recuerden
La definición de hito. Un hito es algo que es importante para el proyecto. Marca el comienzo o la finalización de algo, ¿cierto?, que es importante para el proyecto. No tiene duración, no tiene asignación de recursos y por tanto no tiene costo. Listo. Cuando yo ya tengo la duración, lo que hago es establecer cuáles recursos voy a asignar para que hagan la tarea. Entonces aquí se tomó la decisión que para la versión preliminar se van a asignar 2 analistas tiempo completo. ¿Qué quiere decir? Que esto que se demora 4 días, ¿cierto?, duración, y aquí voy a tener 4 días, voy a asignar 2 recursos trabajando tiempo completo. ¿Y qué significa que estén trabajando tiempo completo? Que aquí el primer recurso trabaja 8 horas, 8 y 8, y el segundo, porque son tiempo completo, trabaja 8 y 8. Duración, 4 días. Trabajo, 8 por 4, 32, y 32 del otro, 64. ¿Qué son? Este tema del trabajo, 64 horas. Cada recurso normalmente tiene una tarifa, ¿cierto? Una tarifa desde el punto de vista de cuánto vale la ejecución de su tarea. En este caso, la tarifa que se estableció para los recursos es 100.000 pesos. Entonces, desde el punto de vista del costeo, esas 64 horas de trabajo tienen un costo de 6.400.000. Esa misma lógica aplicó para todas las otras tareas, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos duración, fecha de inicio, fecha fin, trabajo, cantidad de recursos asignados, y aquí estará el porcentaje. Si no aparece un número, es porque la asignación es del 100%, para efectos visuales. Si aparece un número, quiere decir que es algo distinto al 100%. Entonces aquí tenemos la duración, el trabajo y el costo. Por un tema de agregación, ¿cierto? Este documento de especificación, al sumar todos los tiempos, me indica que la duración total del proyecto son 9 días, y al hacer la agregación de los costos, me dice que es 10.200.000. ¿Listo? Entonces, estos son los insumos que yo utilizo para determinar que ese documento de especificación tiene una duración de 9 días y tiene un precio de 10.200.000. Esto es valor planeado. ¿Ya? Es técnica valorada. Entonces, aquí está la definición. Presupuesto autorizado asignado al trabajo planificado que debe realizarse a una fecha determinada respecto a una actividad del cronograma o un componente de la WS. Da respuesta a qué hay que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer desde el punto de vista del plan? Aquí ni siquiera he empezado a ejecutar la primera tarea, pero ya sé qué tengo que hacer en cada uno de los días y cuánto me va a costar. Pregunta para ustedes, ¿cuánto es el valor planeado de este proyecto? ¿Cuánto? 10.200.000. Entonces el valor planeado 10.200.000. ¿Todos estamos claros? Sí. Pues para que tengamos claridad, porque no dice que alguno esté equivocado. Y pues por lo menos para reforzar el tema. Bueno, no. Ese no es el valor planeado. Ese es el presupuesto total del proyecto. Ese es el DAC del proyecto. ¿Cuánto tengo para hacer el proyecto? 10.200.000. El valor planeado tiene una característica en su definición, y es que es a una fecha de corte específica. Yo no les he dicho a qué fecha de corte, si al primer día, al segundo día, al tercer día, al cuarto día o al quinto día. Lo que sí sabemos es que vale 1.200.000, pero todavía no sabemos cómo está distribuido eso en el tiempo. Entonces no pueden confundir el BAC, que es el presupuesto total del proyecto, con el valor planeado, porque el valor planeado es efectivamente el presupuesto que debió haberse ejecutado, pero lo clave, a una fecha de corte específica. Les tienen que decir cuál es la fecha de corte. ¿Por qué? No es el mismo presupuesto el que se tiene que haber ejecutado en este punto, que en este punto, que en este punto o que en este punto. ¿Listo? A eso hago referencia con que no pueden confundir los términos, porque si no la formulación les va a quedar mal hecha, y si la formulación les queda mal hecha, el análisis les queda mal hecho. Ya está. ¿Listo? Bien. Y si les digo cuál es el valor planeado a esa fecha de corte, acabo de pintar una línea roja.
que sí es cierto es que el BAC o el presupuesto a la terminación, ¿cuánto es? 10,200. Es el presupuesto total que yo tengo. El valor planeado dependerá de la fecha de corte. Y aquí les estoy dando la fecha de corte. Entonces, ¿cuál es el valor planeado? 6 qué? 6,800. Si lo miramos visualmente, es cuánto me cuesta todo lo que esté a la izquierda de la fecha de corte. ¿Cierto? Entonces, ¿qué está aquí a la fecha de corte? Solo esta actividad y esta actividad. Esta vale 6,400 y esta vale 400. ¿Estas por qué no? Porque desde el punto de vista de la fecha que me están dando, estas ni siquiera existen. Lo único que existe para efectos de calcular el valor planeado es todo lo que esté a la izquierda de la fecha de corte. Por eso siempre es importante que me den una fecha. ¿Por qué? Porque si esta fecha me la corren, el valor planeado ya cambia, porque ya hay otras actividades que están incluidas. ¿De acuerdo? Listo. 6,800. Listo. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros hicimos fue coger todas las actividades que se encontraban a la izquierda de la fecha de corte y determinar cuál es el presupuesto de esas tareas. ¿Listo? 6,800. O viéndolo gráficamente, lo que esté a la izquierda de la fecha de corte, ¿cierto? Sumo todos esos costos. Listo. Primer concepto, valor planeado. Segundo concepto, valor ganado. ¿Cierto? Para el valor ganado, vamos a utilizar las siglas EB. ¿Listo? Para no escribirlo completo. ¿Listo? Entonces, nuestro valor ganado lo vamos a interpretar con las siglas EB. Entonces, ¿qué es el valor ganado? Valor ganado es el valor del trabajo completado expresado en términos del presupuesto aprobado para esa tarea a una fecha de corte. Todas las mediciones que salgan de aquí para abajo, la única que es absoluta es el PAC. El resto siempre nos tienen que dar la bendita fecha de corte. ¿Listo? Entonces, repito, es el valor del trabajo completado que tanto termine expresado en términos de cuánto presupuesto había aprobado para hacer esa tarea. ¿Listo? Y normalmente se hace por prorrateo. Es decir, si yo llevo el 30% de avance de algo, el valor ganado será el 30% del presupuesto total que teníamos para hacer ese algo. ¿Listo? ¿Me explico? Supongan que ustedes cotizan una mesa. Con todos los detalles, toda la cosa. Y es un carpintero del barrio. Entonces va trabajando de a poquitos. ¿Listo? Entonces ustedes conviven con él, que en la medida en que él vaya avanzando, ustedes le van pagando. Entonces llegan a un acuerdo de cuánto va a valer esa mesa 100% terminada. Y él le dice 100% la mesa terminada vale 2 millones de pesos. ¿Listo? Y semanalmente ustedes van y lo visitan para mirar qué tanto ha avanzado la obra. ¿Listo? Entonces, la primera semana, él les dice, yo he avanzado un 30% de la mesa. Ese 30% es o porque ya hice las patitas o porque ya hice la mesa, lo que hayamos identificado de cómo se mide ese avance. Y ustedes le dan el primer avance por un trabajo que ya terminó. Lo que ya terminó todavía no sirve para que ustedes lo utilicen, pero es un trabajo que al ensamblarlo con otros llegará un momento en que sí lo puedan utilizar. ¿Claro? Entonces, asuman que ya tienen las patitas. ¿Cierto? Todavía no en la mesa, pero ese 30% está representado en las patitas. ¿Cuánto es el valor ganado de ese proyecto? De acuerdo a la definición. Entonces es el valor del trabajo completado. ¿Cuánto trabajo ya terminó? 30%. Entonces tiene el 30%. Eso es el trabajo completado. Expresado en términos de presupuesto aprobado para el 100% del entregable. El 100% del entregable es la mesa. ¿Cuánto presupuesto fue aprobado para el 100% de ese entregable?
los 2 millones de pesos, ¿cierto? Entonces lo que dice esa formulación es que el valor ganado va a ser el valor del trabajo completado expresado en términos del presupuesto. El valor ganado en este caso sería el 30% de 2 millones de pesos, que serían 600.000. A esa fecha de corte. Si en la siguiente semana yo voy y ella no solamente tiene las paticas, sino adicionalmente tiene la mesa, y eso representara el 80% del trabajo, funciona exactamente igual. ¿Cuánto ya terminó? El 80%. ¿Cuánto es el 100% del valor asociado a ese trabajo? 2 millones de pesos. Por tanto, el valor ganado del trabajo que ya terminó sería 1.600.000. ¿Ven que es fácil? No sé si es porque la gente se equivocó, pero es fácil. Vamos a poner el ejercicio. Nos pone a decir que la derivada. Sí, no, eso es, obviamente, cuando uno el profesor le explica con mesitas, con paticas, con no sé qué. Y cuando le ponen el taller, la segunda derivada. No, pero eso se me pasa así. Listo. Entonces, veámoslo aplicado al documento de especificación que hemos venido desarrollando, ¿cierto? Con los mismos datos que habíamos venido desarrollando. Entonces, recuerden, si yo tengo mi plan de trabajo, mi documento de especificación, que tiene una duración de 9 días, que tiene un costo de 10.200.000, y ese es el plan de trabajo. ¿Listo? Me tienen que dar una fecha de corte, entonces estamos hablando de la primera semana, y los valores que yo genere, todos tienen que ser generados a la misma fecha de corte, ¿cierto? Aquí porque no los hemos definido todos, pero una vez los generen, no puede ser que yo calcule este con una fecha, este con otra fecha y este con otra fecha. Para que sean comparables y medibles, todos tienen que estar a la misma fecha de corte. Entonces, por eso aquí la fecha se mantiene. Ya estamos en ejecución. ¿Por qué? Porque aquí ya es el trabajo realmente terminado. Entonces, esta era el tiempo de planeación. Esta ya es cuando yo he avanzado en el trabajo. Entonces, vamos a hacer corte a la finalización de la primera semana. ¿Qué debía haber yo hecho en la primera semana? Debía haber hecho la versión preliminar y hacer la revisión de calidad. ¿De acuerdo? Pucha, pero es que ese documento que nos pusieron, eso donde uno va a buscar cómo pucha se hace un plan de gestión de riesgo, un plan de gestión de la calidad. Nos demoramos más tiempo del que inicialmente teníamos contemplado. Entonces, ¿qué pasó? Esta versión preliminar, que debería demorarse 4 días, se demoró 5 días. Y como hay una relación de dependencia que indica que la revisión de calidad no la puedo hacer hasta que no tenga el documento o la versión preliminar, a esta fecha de corte solo pude hacer esta actividad. Y esta no la pude hacer. En esta me demoré 5 días, no 4, sino 5. Como esto se me fue un día más, esto se me corrió hacia la derecha. Entonces quiere decir que a la fecha de corte la única actividad que yo hice, repito, eran 4 días, tenía un costo de 6.400.000 y ahora me demoré un día más. La pregunta es, ¿cuál es el valor ganado de este entregable a esta fecha de corte? 6.400, dice por ahí. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Profe, ¿son 6.400.000 por las 64 horas o 6.400.000 por hora? No, 6.400.000 por las 64 horas. Este es el costo total de la tarea. Pero me tomó un día más. Pero es que tiene asignado el 200%, es decir, que había 2 actividades de esas, ¿cierto? ¿Perdón? Mientras que el cronograma profe un 200% al lado. Este 200 es la asignación de los recursos. Quiere decir que hay 2 personas trabajando al mismo tiempo en ese entregable. Porque si solo hubiera una, 4 días de trabajo solamente tienen 32 horas de trabajo. 4 días de duración solo tienen 32 horas de trabajo. 8 millones. Entonces aquí hay alguien que dice 8 millones. Otro dice 6.400. Y son los demás.
7,200. 7,200, muy bien. Ya tengo 3 números. 6,500. ¿Perdón? 6,500. ¿Usted dice que se mordía más? Se nos olvida más. No, 8 horas, no. 16 horas. Ya tengo 3 números para chance: el 80, el 64 y el 72. ¿Quiénes creen que son 8 millones? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién cree que es 6,400? ¿Quién? ¿Quién dijo que ahora se vayan a correr? ¿Quién dijo que era 7,200? ¿Y el resto? ¿No creen que no me doy cuenta que algunos no levantaron la mano? Y algunas. No saben, no responden. Repite la pregunta. 8. Listo, otro al lado. Todos vamos a votar. Pongámosle una distinta. ¿Usted qué? O sea, ¿cuál es su voto, profesor? ¿Cuál es su voto? ¿Cuánto usted? ¿Cuál es su voto? No, ¿Cuál es su no, voto? ya la respuesta no es cierto. Sí. Entonces, bueno, ¿quiénes dicen que 8? ¿A usted también? No, no, no. ¿Quiénes dicen que 6,400? Ya votado. ¿Quiénes dicen 7,200? Y no saben yo responder. Bueno, la respuesta es No sabe la respuesta. 6,400. ¿Por qué? Eso efectivamente. Porque si se ejecuta, hay que pagar a EMA. Eso es lo efectivamente ejecutado. No hay que pagar ese man. Sí, hay que pagarle y eso me costó 8 millones de pesos hacer ese trabajo. Pero no me están preguntando cuánto me costó, me están preguntando cuánto es el valor del trabajo realmente terminado en términos del presupuesto aprobado para ese trabajo. No si me demoré más, si me demoré menos, si me costó más, si me costó menos. ¿Cierto? Realmente yo qué trabajo terminé. Entonces uno normalmente, aquí son 2 actividades, pero la lógica ¿cuál sería? Tenía yo que hacer 2 actividades, ¿cierto? La actividad 1 y la actividad 2. Actividad 1 es versión preliminar y actividad 2 es revisión de calidad. Porcentaje de terminación de la actividad número 1, 100%, multiplicado por el valor del presupuesto aprobado para desarrollar esa actividad, 6,400. Más actividad número 2, porcentaje de terminación de la tarea. 0 por cualquier cosa da 0, ¿cierto? Si yo cogiera aquí la sumatoria me diría 6,400, 0, total 6,400. Porque este trabajo nunca se ejecutó. Que este me haya costado más, eso ahorita me lo preguntan en la tercera, que son los costos actuales. Pero aquí me están preguntando es el valor del trabajo realmente completado, expresado en términos del presupuesto aprobado. Ahí me queda el Nos vamos a ir aquí en el taller. El taller lo discuto con los compañeros de el parcial. Ah, sí, porque uno se defiende con los compañeros, pero en el final que le toca a uno solito, ¿a qué fuera tiene valor? Lo que te queréis pasar, todo pago. Entonces aquí la única actividad que se hizo fue esta. Entonces son 6,400. Ahora sí, ¿cuánto me costó hacer ese trabajo? Es la tercera pregunta. En la tercera, aquí dijimos que era 6,400. Entonces ya aquí empiezan a haber diferencias, ¿cierto? Lo que tenía que hacer en términos del presupuesto fue más que lo que hice. O sea, voy a pasar. Tenía que hacer un trabajo que valía esta plata. Lo que realmente hice vale solo esta plata. Por lo tanto, aquí hay un delta que después vamos a identificar cómo se interpreta. ¿Listo? Bien, ¿qué es el costo actual? El costo actual es los costos totales incurridos
lo que me costó, lo que me facturaron, y registrados. Por eso por allá ayer cuando veíamos la presentación veíamos algo de sistemas de información para registrar, digamos, que las horas que yo iba normalmente cargándole al proyecto. Por eso es que es importante, yo necesito saber cuánto me están facturando o cuánto me están cobrando. Aquí es el taxímetro, lo que dio, lo que marcó la carrera, ¿cierto? Que nos demoramos más, que nos demoramos menos, eso es otro cuento. Esto es cuánto me valió, los costos totales incurridos y registrados para llevar a cabo un trabajo o una actividad de la WS o de Cronova. ¿Qué pasó acá? Lo voy a pintar aquí más grandecito. Yo tenía una primera tarea que se demoraba 4 días y tenía una segunda tarea que se demoraba un día, ¿cierto? Estas son las dos primeras que yo tenía ya pintadas, la tarea de 4 días y la tarea de un día. Desde el punto de vista de la planeación, aquí yo tenía 64 horas de trabajo que estaban divididas en 2 recursos. Yo aquí tenía el recurso número 1 y el recurso número 2, cada uno trabajando 8 horas. ¿Listo? Eso era lo planeado. Por tanto, estas 64 horas de trabajo con una tasa de 100.000 pesos la hora, esto tenía un valor, esa tarea como bloque, de 6.400.000. ¿De acuerdo? Sí. Listo. ¿Qué fue lo real? Lo real es que me demoré un día más. Lo real fue, hasta aquí yo ya sabía que tenía un bloque de 64 horas, son las que acabé de pintar, pero me demoré un día más en la tarea. Ese día más que implicó que tengo los 2 recursos y aquí este señor tuvo que trabajar 8 horas adicionales y este señor tuvo que trabajar otras 8 horas adicionales. Si cojo las 64 y le sumo estas 16 horas, me da un total de 80 horas. Esas 80 horas a 100.000 pesos valieron 8 millones de pesos. De esta no la tengo en cuenta porque no la ejecuté, por eso no me cobraron absolutamente nada porque no entramos a ejecutar la tarea. Pero ejecutar esta me costó mucho más de lo que inicialmente yo tenía presupuestado. Ese atraso lo veo reflejado aquí desde el punto de vista del presupuesto. Eso pues obviamente lo hacen ya las herramientas de forma automática. Entonces aquí les metí otra columna adicional que se llama el costo real. ¿Sí? Entonces ese costo real, como la única actividad que he ejecutado a la fecha ha sido esa, tenía un costo previsto de 6.400.000, que es el que veíamos en la parte superior, y el costo real es 8 millones de pesos. ¿Sí? Eso es lo que a la fecha de corte me ha costado hacer todo el trabajo que yo tengo terminado. Pues mi costo actual es 8 millones de pesos. A ver, los veo como buena. No. Eso bien estudiado. Antes ha sido mucho más claro. ¿Señor? Antes ha sido mucho más claro. Sí. Que le debo dar la definición, porque es que la sola definición, como no hay ni un ejemplo, eso queda un mal perdido con esa definición. ¿Listo? Eso es todo lo que necesitamos para empezar a formular. Todas las formulaciones se hacen combinando 2 o 3 de estos elementos. ¿Cierto? De ahí la importancia de tenerlos identificados claramente. ¿Listo? ¿Perdón? ¿No? Que entendí. Tranquilo. Digo que golpear. Entonces vamos a mirar el tema de los indicadores. Dame vuelvo acá. Entonces, estos son mediciones. Ahora vamos a generar indicadores. Los indicadores no es más que la relación que hay entre una o más de esas mediciones. La técnica de valor ganado tiene 3 tipos de indicadores. Unos indicadores de variación para medir la brecha o para medir el boquete que yo tengo entre lo planeado y lo real.
unos indicadores de desempeño para mirar qué tan bueno soy en la ejecución del presupuesto, qué tan bueno soy en la ejecución del cronograma, y unos indicadores de pronóstico que me permiten identificar bajo las condiciones actuales cómo será el comportamiento futuro, predecir el comportamiento futuro del proyecto. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a mirar el tema de las variaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de variaciones, ¿listo? Lo importante, más allá de la magnitud de la variación me la va a dar la técnica. Es el gerente del proyecto el que tiene que determinar la causa de la variación. La causa de la variación, la herramienta no tiene cómo saber. Y ahí es donde está la gestión del gerente del proyecto. ¿Para qué? Para que de acuerdo a la magnitud de esa variación, identifique si se requiere una acción correctiva o si lo puede absorber desde el punto de vista de la operación. La técnica de valor ganado usa la línea base de costo, es decir, el presupuesto, para evaluar el avance del proyecto y la magnitud de cualquier variación que se produzca. Entonces, digamos que el elemento pivote va a ser la línea base del presupuesto del proyecto, porque esa línea base ya tiene incluidos los elementos de alcance. Ese presupuesto que yo tengo ahí refleja el trabajo que yo necesito realizar para poder construir un producto, bien o servicio. ¿Listo? Bueno. Entonces, normalmente las variaciones se van a dar en las dos variables: variación con respecto al cronograma y variación con respecto al presupuesto. Entonces, el primer indicador que vamos a tener de variación va a ser la variación en cronograma, y el otro elemento que vamos a tener va a ser la variación en costo. Entonces, esto va a ser... La variación en la planificación y la variación en el costo. Para nuestros cálculos, SB y CB. ¿Listo? Bien. Entonces, como esta es variación en cronograma, viene el primer tema de adaptarse un poquito a la metodología, y es que la variación del cronograma uno la esperaría en términos de qué unidades, de tiempo. La variación del cronograma, él nos la da es en dinero. O sea, no me va a decir, usted está atrasado un día, 2 días, 3 días. Lo que me va a decir es, usted está atrasado en tiempo, $2,000, $5,000, $20,000, $50,000. ¿Por qué? Porque el dinero es una variable que es más absoluta. El tiempo es más relativo. Por ejemplo, si nos dicen que tenemos un atraso de 10 días en un proyecto, yo tengo que seguir haciendo preguntas. No es lo mismo un atraso de 10 días de una sola persona a un atraso de 10 días de una cuadrilla de 15 o 20 personas. El impacto en el proyecto es distinto, y desde el punto de vista financiero también. ¿Cierto? Lo veíamos ayer, cuando nosotros hicimos el ejercicio ese de determinar el porcentaje completado de duración y el porcentaje completado de trabajo. El hecho de tener 5 recursos asignados en las 2 últimas tareas, fíjense que hacía que la balanza desde el punto de vista del presupuesto y desde el punto de vista del avance en trabajo estuviera hacia la derecha, ¿cierto? Porque la mayoría de los recursos estaban concentrados en esas 2 tareas, aunque todas las tareas casi que duraban exactamente lo mismo. Entonces, cuando me dicen que tengo un atraso de una semana, inmediatamente yo tengo que preguntar de cuántas personas. Entonces, la técnica lo que hace es que de una vez se va al resultado final, que es el tema del presupuesto. Y luego, lo que uno hace es hacer algún tipo de triangulación para determinar ese desfase que yo tengo en dinero, cuánto realmente representa desde el punto de vista del cronograma. ¿Cómo se calcula la variación en términos de cronograma? La variación en términos de cronograma es la diferencia que hay entre el trabajo que yo realmente terminé y lo que debía haber hecho. Es decir, SD, entonces, el SB es igual al valor ganado menos el valor planeado. ¿Listo? ¿Cómo se interpreta esa variación? ¿Cuándo sería óptimo? ¿Cuál sería el valor óptimo que yo debería tener? 0, ¿cierto? ¿Y cuándo esto da 0? Cuando los 2 valores son iguales, ¿cierto? Si la variación es 0,
lo que implica es que el trabajo realmente terminado es igual al trabajo que yo tenía planeado. Por lo tanto, voy al día desde el punto de vista del cronograma. Entonces tengo tres alternativas: que dé 0, que dé menor que 0 o que dé mayor que 0. ¿Listo? 0 para nosotros es el OK, es ir al día, ¿cierto? Quiere decir que lo que terminé es igual a lo que había planeado a esa fecha de corte. ¿Listo? Que vaya por debajo, ¿será bueno en el sentido de una carita feliz o será complicado en términos de una carita triste? Que esté por debajo. Entonces pongámosle un poco de lógica. Para que esto me dé negativo, ¿cuál de los dos tiene que ser mayor? El segundo. La única forma de que esto dé negativo es que esto sea más grande. Si esto es más grande que esto, quiere decir que lo que yo tenía que hacer es más grande que lo que hice. Por lo tanto, tengo un atraso. ¿Cierto? Pero más allá, digamos que la fórmula es que le pongan como la lógica de por qué negativo es carita triste y por qué positivo es carita feliz, ¿cierto? Entonces, negativo lo vamos a identificar como una carita triste. Es una condición desfavorable desde el punto de vista del cronograma. Porque, repito, la única forma de que esto tenga signo negativo es que el valor planeado sea mayor al trabajo que yo realmente terminé. O visto desde otro punto de vista, lo que hice es menor a lo que tenía que hacer. ¿Listo? Por el contrario, cuando está por encima de 0, es un valor que nosotros vamos a considerar positivo o favorable desde el punto de vista del cronograma, por la misma lógica que hemos utilizado. Que esto de positivo implica que este es más grande que este. Si este es más grande que este, lo que implica es que a una fecha de corte yo hice más trabajo del que originalmente estaba contemplado que hiciera. Y si hice más trabajo, lo que quiere decir es que voy adelantado, ¿cierto? Entonces, 0 es ir al día, por debajo de 0, condición desfavorable con respecto al cronograma, por encima de 0, condición favorable respecto al cronograma. Revisemos en el ejemplo que nosotros estábamos haciendo del documento de especificación. ¿Cuál sería mi SB? Menos 400. Menos 400. Y viene la interpretación. Como es signo negativo, es una condición desfavorable con respecto al cronograma e implica que hay un atraso. Un atraso que está representado en 400.000 pesos. Que cuando yo voy y lo miro en el cronograma, esos 400.000, ¿con qué coinciden? Con la revisión de calidad que duraba un día. ¿Y cuánto valía? 400.000. Quiere decir que esos 400.000 lo mapeo, ¿cierto? Con un atraso de un día que yo efectivamente tengo en el cronograma. ¿Listo? La segunda variación es la variación en costo. La variación en costo lo que mide es la diferencia o el gap que hay entre el trabajo que yo realmente terminé y cuánto me costó realizar ese trabajo. Es decir, va a ser igual al valor ganado menos el costo actual. También se maneja en un recurso. ¿Perdón? También se maneja en recurso. Recurso. También se maneja en... Igualito. Porque estos valores, él siempre va a utilizar cualquiera de estos cuatro. Y estos valores que son billete. Por tanto, el resultado está en términos de billete, a excepción de los indicadores de desempeño, que como es una relación, las unidades simplemente se cancelan y estamos hablando de una relación de uno con el otro. Pero estos que son absolutos, estamos hablando de dinero. ¿Listo? Entonces es la diferencia que hay entre el trabajo que yo realmente terminé y cuánto me costó hacer este trabajo. Interpretación, la misma. Si esto es 0, implica que el trabajo que yo terminé me costó exactamente lo mismo que me facturaron. ¿Cierto? Y esa es la única forma que yo tengo que esto sea igual. Si esto es menor que 0, implica que esto es más grande. Quiere decir que lo que me facturaron o el taxímetro fue más grande que lo que inicialmente yo terminé. Y si esto es mayor que 0, es carita feliz porque lo que realicé es mucho más grande que lo que me costó. Para efectos del ejemplo, ¿cuál es la variación de costo? -600, ¿Perdón? -600.
6.400 menos 8. Menos 1.600.000. Menos 1.600.000. O menos 1.600.000. ¿Listo? Como es signo negativo, condición favorable. Tengo una ejecución de presupuesto que no tenía contemplado. ¿Cierto? Como esto es negativo, quiere decir que esto es más pequeño que esto o que esto es más grande que esto. Terminar este trabajo me costó 1.600.000 más de lo que inicialmente tenía contemplado que valiera ese trabajo. ¿Qué ocurre en el caso de que el trabajo se complete en el tiempo, pero cobren menos de lo que tenga planeado? Entonces es una condición favorable. Pero en cuanto a la fórmula, Claro, no, entonces en este caso el valor ganado es el 100% del presupuesto, ¿cierto? Los 2 millones de la mesa. Pero desde el punto de vista del costo actual, me costó menos de los 2 millones porque me facturaron 1.500.000. 2 millones menos 500, menos 1.500.000, 500 positivo. Como el 500 es positivo, es una condición favorable o una ejecución menor desde el punto de vista del presupuesto. ¿y arriba cómo sería? Y la de arriba, esta. Entonces, el valor ganado serían 2 millones de pesos, ¿cierto? Porque el valor del trabajo terminado, expresado en términos del presupuesto, fue 2 millones. ¿Y cuál era el valor planeado a esa fecha de corte? Puede ser que sea menos, porque todavía tenía una semana más para terminar ese trabajo. Va a pasar exactamente lo mismo. Tendría un valor que es positivo y es una condición favorable. ¿Listo? Bien. Viene un tema, y estos son valores absolutos. 400, 1.600, etc. Que un proyecto esté atrasado 400.000 pesos es bueno, regular o malo. Obviamente, el signo ya me indica que es una situación o una condición negativa o desfavorable. Pero ¿qué tan desfavorable? Estar atrasado 400 es bueno, regular o malo. Depende, ¿cierto? Porque no es lo mismo 400 en un proyecto que vale 1.000 a 400 en un proyecto que vale 50.000, ¿cierto? La afectación es distinta. Entonces, cuando yo calculo los porcentajes de variación, los puedo hacer de forma absoluta, como en este caso, o los puedo hacer en términos porcentuales. En términos porcentuales, ¿qué es? Colocar un elemento de referencia que me permita identificar, ¿cierto?, qué tan grande es esta desviación contra algo que yo estoy midiendo. ¿Listo? Entonces, estos mismos indicadores los vamos a encontrar en términos porcentuales. Entonces ya lo único que cambia es que se calcula como porcentaje y todo esto se divide sobre el valor planeado y esto se multiplica por 100. Lo tenía solito. Fíjense que el numerador no cambió. Lo único que hice fue colocarle un elemento de referencia, que básicamente es medir esa variación, qué tan grande es con respecto a lo que estaba planeado a la fecha de corte. Y lo multiplico después por 100 para que me den términos porcentuales. Entonces no es un indicador nuevo, es otra forma de mostrar. Ya no lo muestro absoluto, sino lo muestro porcentual. La interpretación es la misma. ¿Por qué? Porque el signo lo da el numerador y el numerador no cambia. Entonces, si ese porcentaje que me da ahí, 30%, 20%, 10%, es positivo, condición favorable; si es negativo, condición desfavorable. Y lo mismo va a pasar acá. Entonces, si efectivamente esta es la fórmula, esto por sí.
definición, la que está en el tablero. La variación en cronómetro, sí. Descansa. Pero 10 minutos, por favor. Este tema está largo. 15 máximo. 15 minutos. Con los que estén aquí, en 15 minutos arranco. Si estoy solo, el monólogo, no importa. 7:30, 7:45 arranco. 46.